se enterró una papa frita, o está jugando con el lápiz, se enterró algo, entonces puede generar una pequeña infección por reacción de cuerpo extraño. ¿Ok? ¿Cuánto dura eso? ¿Cuánto es el tiempo de evolución? 3 días, más o menos. Tiene un dolor leve, moderado, tamaño pequeño, una localización que puede ser difusa, una consistencia de la palpación suave. Si usted toca ahí, es suave, ¿ya? Es como, está roto, está un poquito roto el tejido. Normalmente hay edema, el grado de severidad es leve y las bacterias predominantes son los aerobios, porque son los primeros en entrar, los que están en contacto con el oxígeno. Después, a los 2 días hasta la semana, tenemos el proceso que se llama el flegmón o la celulitis, que es esto que está acá. Si usted me pregunta cuál de los 3 es más grave, este es el más grave de todos, la celulitis o el flegmón. ¿Por qué es el más grave? Porque todo el contenido purulento, todo el contenido infeccioso no está colectado, no se ha reunido, ¿ya? Está difuso en todo este terreno. Esa es una de las la gran diferencia que tiene un flegmón con el absceso. El absceso, que es este que está acá, yo corto, lo empiezo a apretar y va a salir todo el pus, toda la cochina que está metido ahí porque está todo junto, todo colectado. En cambio, a este caballero yo le puedo apretar la cara y no va a salir nada. ¿Ya? Porque toda la infección está diseminada en el tejido. Está metido por todas partes. No hay una colección purulenta. ¿Qué es lo que normalmente se hace con este tipo de pacientes cuando llegan a urgencia? Es que se deja hospitalizado, se inicia un tratamiento con antimicrobiano para que el cuerpo en forma natural transforme esto en esto. Para que empiece a colectar. Eso es lo que esperamos nosotros. ¿Cuánto se demora esa colección? 2 días, 3 días, dependiendo de la gravedad de la infección. ¿Ya? Entonces, el flegmón o celulitis bacteriana dura hasta 1 semana, tiene un dolor severo, duele muchísimo, tiene un tamaño grande, la localización es difusa, no sabemos dónde está en una amplia zona. La consistencia es pétrea o indurada. Pétrea, esa es la otra que me faltaba. Pétrea, que tampoco es dura, es pétrea. El contenido es cero sanguinolento, a veces puede tener pus, a veces no. El grado de severidad es muy grave, severo, y las bacterias es predominantemente de carácter mixto. Entiéndase, aerobios y anaerobios. Y cuando ya pasamos a la última etapa, que es el flegmón, o sea, el absceso dura menos de 5 días. ¿Okay? Tiene un dolor moderado severo, el tamaño puede ser pequeño o puede ser grande, pero nunca es más grande que un flegmón. ¿Ya? Siempre el flegmón hace una cosa y termina colectando en un absceso que es una cosita siempre más pequeña que el flegmón. La localización es súper localizado, pues está ahí. Eso es el absceso, no hay más. Tiene un carácter fluctuante. Fluctuante. Ahí donde yo lo puedo tocar y se mueve como una bombita de agua. ¿Okay? Por lo general está lleno de pus. Puede tener pus y puede tener sangre. Pero el contenido es principalmente exudado purulento, con un aroma maravilloso. ¿Por qué? Porque las bacterias que predominan en los abscesos son las anaerobias. ¿Ok? Y el grado de severidad, moderado a severo, dependiendo principalmente de cuál es la zona anatómica donde está ubicado ese absceso. Si es un absceso que está ubicado ahí, ¿cierto? En la zona del mentón, no es tan terrible. Pero cambia cuando está a nivel, como les dije, ¿cierto? De prevertebral, periamigdaliano, ¿qué otra? Laterofaringio, ahí es más difícil. El compromiso de la vía aérea. Este es el punto 3 del paper. Tenemos que determinar qué tan comprometida está la vía aérea del paciente. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante la vía aérea? Porque tiene que respirar. Generalmente el paciente que no respira, ¿qué le pasa? ¿Ya? Y para eso hay que hacer el análisis. Existe una escala que se llama, no sé si está acá, no, ahí está. La clasificación de Malampati. No sé si la habían visto alguna vez. La clasificación de Malampati es la que tiene que ver con el grado de obstrucción de la vía aérea observada desde la boca. ¿Ok? Lo normal
Lo normal es que nosotros tengamos una clase 1 o a lo más una clase 2 de Mallampati, donde el paciente abre la boca y yo veo claramente la úvula completa, el pilar posterior, el pilar anterior, el velo, etcétera, ¿cierto? Y al final la faringe, y si soy más copuchento y pongo un bajalengua puedo ver la laringe. Eso es lo normal, ¿ya? Pacientes que tienen una lengua súper guatona o que tienen una amígdala gigantesca, ¿ya? Pueden tener una clase 2 de Mallampati, donde la úvula se pierde normalmente por el tamaño de la lengua, no veo los pilares posteriores y pilares anteriores completos. ¿Okay? De acá hacia atrás, clase 3 y clase 4 ya se empieza a complicar un poquito más el asunto. ¿Ya? Clase 3 no es muy común de ver y clase 4 tampoco. ¿Cuándo podemos tener pacientes que están cursando una clase 3 o clase 4 de Mallampati? Pacientes que están con un edema en la vía aérea, pacientes que están sufriendo un shock anafiláctico, por ejemplo, que son alérgicos al maní y se comieron un Snickers, ¿ya? Y se les empieza a echar el cuello, etc. Y pueden dejar de respirar. O pacientes que son alérgicos a algún insecto, a la abeja, lo pican 10 abejas y llegan así. ¿Ok? Eso es un Mallampati clase 4. ¿Quiénes ocupan muchísimo esta clasificación para determinar la dificultad para el trabajo? Son los anestesiólogos, los anestesistas, ¿ya? Porque son ellos los encargados de intubar a los pacientes. Entonces, dependiendo del grado de Mallampati, ven el nivel de dificultad al momento de intubar. Cuando tenemos pacientes con un Mallampati 3 o Mallampati 4, muchas veces es más fácil intubar por la nariz. Y se meten por la nariz, no van hinchados. ¿Ya? A mí no me gusta mucho la intubación por la nariz. Es cómoda. Para nosotros cuando trabajamos súper cómodo. Porque hacer cirugía maxilofacial con un tubo en la boca, igual hay que estar peleando con el tubo para un lado, para otro, etc. En cambio, cuando lo intuban por la nariz, el tubo pasa directo para atrás. No molesta a nadie. Pero no es agradable de ver una intubación nasal. Porque es así un tubo, una nariz que es así una cosita, y el anestesista no es muy cariñoso tampoco para meter el tubo. Y pasó el tubo. Por eso no soy anestesista. Ya, cuando hay obstrucción de la vía aérea, chiquillos, cuando tenemos un Mallampati 4, por ejemplo, una obstrucción general, es urgente. Es una condición de carácter urgente. ¿Por qué? Porque es riesgo vital. Me imagino que todos sabían que si dejan de respirar se pueden morir. ¿Sí? Ya, qué bueno. Entonces, hay que intubar. Puede ser una intubación endotraqueal, cricotiroidotomía o traqueotomía. Cualquiera de las tres sirve. ¿Ya? La cricotiroidomía, tirodotomía y la traqueotomía son maniobras quirúrgicas. Se puede encontrar en YouTube o en películas que se puede hacer una traqueotomía ahí de emergencia en la selva con una navaja y un lápiz Bic. En teoría sí se puede hacer, pero no sé si hay alguien que se atreva a hacerlo, porque no es fácil de hacer. Hay que identificar bien el cartílago cricoide para poder cortar, ¿verdad? Y quedar como Don Miguel. ¿Se acuerdan de Don Miguel o no? ¿Quién no se acuerda de Don Miguel? ¿Conocen a Don Miguel? El viejito que aparecía en las cajetillas de cigarro, que tenía un hoyo en la garganta. Ah, sí. Y que hablaba con una máquina. ¿Sí? ¿Se acuerdan de él? Ya, eso es una cricotiroidotomía. Donde lo que se hace es saltarse el istmo de las fauces y permitir que el paciente respire directamente desde el hoyito que se le hace en el cuello. No es ninguna gracia, chiquito. No es ninguna gracia porque es súper fácil que se infecte, sale moco por acá, sale de todo. Ya no es una cuestión muy agradable, no es como en las películas que meten el tubito y se escucha el aire, lo salvamos. No es así. No es así. ¿Ya? Las obstrucciones de vía aérea parciales las podemos identificar. ¿Por qué? Porque hay ruidos respiratorios anormales. Todos sabemos identificar un ruido respiratorio anormal, ¿no? Todos hemos tenido el pechito tomado alguna vez. ¿Cómo se escucha? ¿Han escuchado la sibilancia? ¿Sabe lo que es una sibilancia? ¿Qué es? Ese pitito. El pitito agudo que se escucha cuando usted respira, se escucha ese pitito, eso es la sibilancia. ¿Cómo lo podemos tratar? O cómo se puede identificar también cambiando la postura del paciente. ¿Ya? Por lo general el paciente mientras más
erecto esté, más sentado, respira mejor. ¿Ya? Y si tiene muchas complicaciones para respirar, acostado de guata, así echado, respira mejor. No sé si vieron cómo tenían a los pacientes intubados durante la pandemia, todos de guata, intubados ahí, tirados arriba de la cama. Esa es la mejor posición para ventilar, lejos. ¿Por qué? Porque se alivia toda la compresión que se hace a los pulmones estando acostados, la libera. Pero nadie está, ¿cuánto está en el mínimo? Había gente que estaba 2 meses intubado en esa posición. Ni una gracia. Ni una gracia. ¿Es súper invasivo? Es súper invasivo. Sí, es súper invasivo. Si no tienes cuidado con la ventilación, es súper fácil que el paciente se agarre cualquier bicho. ¿Ya? No es agradable. ¿Alguno de ustedes conoce la UCI? ¿Ha estado en una UCI en alguna vez, alguna oportunidad? ¿Usted? ¿A quién? ¿Un familiar? ¿Usted? ¿Quién? Mi mamá trabaja en la clínica y a veces tiene... ¿En qué clínica? Valparaíso. En la clínica de Valparaíso. Ya. ¿Cómo es la UCI? No conozco la UCI de Valparaíso. ¿Cómo es? ¿Qué disposición tienen las camas? ¿Es como así en círculo? No, En fila. es como una recesión. ¿Pero los tienen encapsulados en un acuario o están todos juntos? No, Ya, todos juntos. Depende del tipo de... Donde trabajo yo, por ejemplo, en la clínica Reñaca, la UCI es un semicírculo. Están todas las camas en zona radial y en el centro del semicírculo hay pantallas, computadores, son como 10 enfermeros, ¿no? Y los médicos, los UCIistas. ¿Ya? Y en la parte posterior de la mesa central están los acuarios, que son 6 box de aislamiento, donde están los pacientes, donde usted para entrar a verlos tiene que vestirse como esos trajes de la NASA. ¿Ya? Casi como un traje hazmat de estos de los bomberos a mercancías peligrosas. Ese tipo de pacientes. ¿Ya? Pero en la UCI se encuentra de todo. Desde el tatita que está ahí conectado respirando mal, hasta el que le pasó un camión por la cara, el que tiene una infección terrible, están todos ahí. No es un lugar agradable de visitar, según mi punto de vista. ¿Ya? Si usted me pregunta, profe, ¿estaría en la UCI? No sé. No sé si hubiese sido médico UCIsta. Y como paciente, yo creo que a nadie le gustaría estar en la UCI. Para nada. Es un lugar, no es un lugar de una vista agradable. ¿Ya? Cambio de la frecuencia respiratoria, también nos puede determinar si hay una obstrucción parcial. ¿Qué pasa si tengo una obstrucción parcial? ¿Cómo va a ser mi frecuencia respiratoria? ¿Qué va a pasar con ella? Aumenta, perfecto. Hay disfagia. ¿Qué es la disfagia? ¿Oh? ¿Qué es la disfagia? No es la dificultad para tragar, es el dolor al tragar. ¿Ya? Es cuando usted tiene una laringitis o faringitis, ¿cierto? Y con dolor en la garganta, usted va a tomar un vasito de agua, lo que sea, se lo toma y le duele, eso es disfagia. ¿Ya? Pero no necesariamente es la dificultad para tragar, es el dolor. Mucho dolor en la garganta. El típico dolor de garganta. Y esto también es súper común, la salivación excesiva. No tiene mucho que ver con el ramo, pero ¿por qué salivan mucho los pacientes que están ventilando poco? ¿Calor? ¿Puede ser calor? Por el calor. Entonces, si a ti te da calor, empezás a salivar más. ¿Sí? A mí no me pasa. Cuando uno trota. Cuando uno trota, ¿qué pasa? Que se cae. Pero está bien. Se seca la boca. Se seca la boca. ¿Por la disfagia será? Porque al no tragar, como que junta más saliva de la boca, entonces... Por la frecuencia Es más complejo de lo que ustedes piensan. Quizás ¿Qué pasa cuando un paciente ventila mal? Metabólicamente hablando, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Menos oxígeno. Hay menos oxígeno, de partida hay menos oxígeno. Si hay menos oxígeno, ¿qué es lo que empieza a aumentar? El CO2, perfecto. ¿Qué pasa si hay mucho CO2 dando vuelta en el cuerpo? ¿Qué pasa con el pH del cuerpo? Se empieza a acidificar, porque hay más protones dando vuelta, ¿cierto? Hay más H's dando vuelta por todos lados. Entonces el cuerpo se empieza a poner ácido. ¿Cuál es la forma de neutralizar un ácido? Con un tampón,
¿cierto? Que es una sustancia alcalina. ¿Cuál es el tampón natural que existe en el cuerpo? La saliva. Entonces, ¿por qué el paciente que está ventilando mal genera mucha saliva? Porque es una forma natural que tiene el cuerpo de tratar de neutralizar la acidez que se está produciendo a nivel central por la falta de oxígeno, el aumento del CO2 y la disminución del pH. ¿Ok? Por eso se saliva mucho el paciente que no ventila bien. ¿Se entiende? ¿Hay alguien que no haya entendido la explicación? Que es bastante científica por lo demás. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. ¿Vieron eso en fisiología o no? ¿Tuvieron fisio? Mecánica de la respiración, ventilación y todas esas cosas. La verdad, ¿lo vieron o no? No me acuerdo. No se acuerda. Me acuerdo de que sí hablamos del tampón y todo eso, pero... Es que el tamponaje, la reacción ácido-base, todo eso lo ven en química también. Sí, eso Química sí lo vi, orgánica. pero así como específicamente como esto, así como que explicaba. ¿Sí? Ya. Pero es que es, a ver, es lo mismo que vieron en química orgánica, una reacción ácido-base, un tampón, etcétera, pero explicado en forma clínica. Es que eso, a eso me refiero. Normalmente no te lo explican en forma clínica. Te explican toda la teoría de que el tampón con la base, Claro. o sea, el ácido con el tampón genera una base y decanta una sal. Eso es como que todo el mundo sabe. Sí, eso es de lo que yo me acuerdo, pero no sabía bien cómo llevar eso. Cómo llevarlo eso a la estructura física. Así funciona. A eso. ¿Mm? Como conectar. Como conectar toda la teoría con lo que pasa clínicamente. Eso es lo que pasa clínicamente, chicos. ¿Ya? Eso es lo que pasa clínicamente. Ahora, eso que le acabo de decir es la explicación actual del bruxismo. También. ¿Ya? El bruxismo ya se eliminó el tema de que está estresado, está bruxando, pobrecito. No. No hay asociación entre el estrés y el bruxismo. El bruxismo va asociado a dos cosas hoy día. Uno es a los problemas gástricos, gastritis, reflujo, esofagitis, etc. Todo lo que tenga que ver con problemas de acidez y con las alteraciones del sueño, apnea del sueño principalmente. Y si usted echa a correr un poquito el hámster, se va a dar cuenta que ambas cosas que les nombré, que son todos los problemas gástricos y la apnea del sueño, ¿qué es lo que provocan? Acidez. Y si hay falta de acidez, o sea, si hay aumento de acidez, ¿qué necesita el cuerpo? Un tampón natural. Y el tampón natural es la saliva. ¿Cómo se produce mayor cantidad de saliva? Mordiendo, apretando. Eso estimula las glándulas salivales para que funcionen. Por eso se bruxa. Porque el paciente o ronca o tiene apnea o tiene problemas gástricos. Bienvenido a mi mundo. Así funciona mi cerebro generalmente. O sea, profe, si a un paciente le rompe esa salivación, lo más probable es que si tiene evaporación a fracciones, va a tener un alto, va a sentir un alto nivel de salivación. O sea, Pero depende cuándo y cómo le hagas el test. La del minuto. Es que no te va a funcionar exactamente igual. Si lo vayas a asociar con el bruxismo, el paciente bruxa cuando está apagado. ¿Cachai? En forma consciente el paciente no está bruxando. Y el paciente que bruxa estando en estado de vigilia tampoco se da cuenta porque o estáis haciendo la prueba y estáis apretando o estáis trabajando y de repente estoy apretando mucho y soltáis. Pero durante la noche todas las alarmas quedan desconectadas. Y ahí es donde empieza a generarse el daño. ¿Se entiende? Bien, nos fuimos bien lejos de la infección, pero no importa. No importa, quiero que aprendan de todo. Ya, la valoración de la vía aérea principalmente la podemos ver con la escala de Malampati o con este aparatito maravilloso que está acá, que es el oxímetro. ¿Lo conocen? ¿Cómo funciona el oxímetro? Es un haz de luz. Ya, es un haz de luz. ¿Y qué mide ese haz de luz? La cantidad de oxígeno que hay ¿dónde? En sangre. ¿Específicamente en qué? En el glóbulo rojo. Ya. Imagínense el glóbulo rojo con un camioncito que se echa oxígeno, llega al pulmón, agarra oxígeno y entrega CO2. Y se va a recorrer la sangre y a hacer los intercambios. ¿Ya? Esa maquinita que normalmente se pone en el dedo o en la oreja, a las guaguitas de repente se pone en la oreja, o en el dedo, a los perros en la lengua, ¿no han visto?
mide el nivel de saturación de oxígeno. ¿Cuánto es una saturación normal? 100. 100 hasta 98 es una saturación normal. ¿Ya? Probablemente si me hacen una saturación a mí, voy a tener entre 98 y 97. ¿Por qué? Porque yo fumo. Soy fumador. Todos los que fumamos tenemos una saturación más baja. ¿Ya? Las personas que fumamos, no sé si es una ventaja, pero podemos funcionar con un poquito menos de oxígeno en sangre, que es alrededor del 97%. Si bajamos del 95% de saturación, ya se pone todo el mundo nervioso y empiezan a saltar todas las alarmas. ¿Ya? Lo que significa que el paciente no está oxigenando como corresponde. ¿Y cuáles son las primeras células que mueren por falta de oxígeno? Las neuronas. Las neuronas. Principalmente las neuronas motrices. Son las primeras en empezar a suicidarse por falta de oxígeno. ¿No? ¿Conocen a Lucho Miranda? ¿Al humorista? Que tiene parálisis, ¿cierto? Eso es por apnea durante el parto. Quedó enredado por ahí y se demoraron como 5 o 7 minutos en sacarlo de la apnea y tuvo parálisis cerebral motora. Porque el tipo es súper inteligente, pero no puede abrir las manos, le cuesta caminar, etc. Pero es todo motor. Ya no tiene problemas cognitivos. Ya, ¿qué más? Malampati ya está. Evaluar los antecedentes médicos y sistema inmune del paciente. ¿Cómo lo evaluamos? Existen ciertas condiciones médicas, ¿cierto?, que pueden interferir en el sistema inmune, etc. Hay una historia clínica, ¿ya? No es lo mismo, por ejemplo, tratar a un paciente que tenga alguna enfermedad renal, pacientes que son alcohólicos, pacientes que tienen compromiso inmunosuprimido, inmunodeprimido, suprimido, etc. No es la misma forma de tratar, ¿ya? Ahora, un paciente sano no se trata igual que un paciente con diabetes, por ejemplo, ¿cierto? Porque hay factores sistémicos que pueden complicar o hacer más fácil, generalmente no lo hacen más fácil, generalmente complican el tratamiento, ¿ya? Y esto también es importante, el estrés fisiológico. ¿Qué es el estrés? ¿Alguien me puede explicar lo que es el estrés fisiológico? Cuando el organismo está constantemente bajo Actividad física. La actividad física te puede generar un estrés fisiológico, eso es verdad. Pero ¿qué es la definición de estrés fisiológico? Se imagina como cuando un órgano está como altamente... Sobrefuncionando. Claro, Como sobrefuncionamiento. Sobrefuncionamiento. Ejemplos. Un ejemplo simple. La cardiopatía no es fisiológica, ¿ya? Pero sí es fisiológico que si usted está, no sé, pues viene sentadita en el auto y yo la dejo ahí abajo y le hago que suba la escalera corriendo, cuando llegue arriba, ¿cómo va a estar su frecuencia cardíaca? Más alta. Pero eso no significa que usted tiene una cardiopatía. Significa que debido al esfuerzo, ya, su cuerpo fue sometido a un estrés, que era subir rápido, ¿cierto? Y eso produjo cambios en su fisiología, que pasa de una frecuencia cardíaca X a una frecuencia cardíaca X más lo que corresponde, ¿ya? Eso es estrés fisiológico, es la respuesta del cuerpo de forma natural ante distintos estímulos estresantes, ¿ya? Temperatura, ejercicio, el dolor también genera un alto estrés fisiológico, ¿ya? Por lo general los pacientes que están sufriendo cuadros dolorosos, la presión se les dispara. Se dispara la presión, se dispara el azúcar también cuando hay procesos dolorosos, ¿ya? Entonces tiene que tener todo eso en mente y pensar también, porque un paciente que es diabético, que está cursando un cuadro infeccioso y que más encima le duele, va a tener el azúcar por las nubes. Se va a descompensar más de la cuenta. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de contrarrestar y tratar de equilibrar todos los procesos que están pasando. ¿Cómo se llama el proceso de equilibrio fisiológico? Homeostasis. El cuerpo siempre va a tratar de llevarte a la homeostasis, pero a costa de sacrificar un órgano, sacrificar esto, bajar los niveles de algo, subir los niveles de otra cosa, etc. ¿Ya? ¿Qué es lo que se dispara cuando usted tiene susto o se va a agarrar a combo? Adrenalina. ¿Ya? Eso también es parte del estrés fisiológico. ¿Por qué se dice estrés fisiológico? Porque usted no piensa, no dice, ya, en este momento voy a liberar adrenalina porque quiero ver. No. Se libera en forma natural. Goku. ¿Verdad? Vale, el ki. ¿Eso que está ahí es normal o no? No tiene nada que ver, pero una pregunta.